El domingo en la iglesia, todos esperaban la lectura habitual sobre el matrimonio, palabras dulces, consejos bíblicos, frases que reforzaran la fe en la familia. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que iba a pasar. Cuando subí al altar y abrí la carpeta, no encontré versos de amor ni pasajes sobre la fidelidad. En su lugar, estaban impresos los mensajes ardientes entre mi marido y la esposa del pastor. Y en ese silencio cargado, en esa expectación de los fieles, decidí que fuese Dios y la congregación quienes juzgaran la verdad. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, hay que volver atrás. Cuando me casé con Anita, pensé que el matrimonio era mi refugio, un espacio donde la confianza era inquebrantable. No lo veía como una ilusión romántica ni como un cuento cursi. Lo sentía real. Era la base sobre la que construí mi vida. A lo largo de los años, la fe se convirtió en nuestro eje. No solo era espiritualidad, era comunidad, amistades, rutinas, decisiones. Todo pasaba por la iglesia. Anita no era cualquier miembro. Como diácono auxiliar, el pastor lo mencionaba constantemente. Lo mostraba como ejemplo de liderazgo y muchos lo veían como el futuro del ministerio local. Él disfrutaba esa admiración. Yo, por mi parte, era la esposa entregada, la que preparaba dulces para las reuniones, organizaba actividades infantiles y escuchaba cada sermón con un cuaderno en mano. Tenía hasta un diario donde anotaba cada frase que consideraba un mensaje divino para fortalecer mi rol como esposa. Y ahí estaba Juan, la esposa del pastor, la mujer que parecía intocable. No era joven ni deslumbrante, pero tenía esa calma que imponía respeto. Todos la miraban como modelo de elegancia y sabiduría. Me tomaba de la mano y me decía cosas como: el silencio de una esposa puede ser su mejor oración. Yo la escuchaba con devoción, como quien recibe un consejo celestial. Sin ser amigas íntimas, absorbía cada palabra suya creyendo que me hacía mejor persona, mejor creyente, mejor esposa. Por eso, cuando descubrí la verdad, no fue solo traición, fue un derrumbe. No era únicamente que Anita me engañara, era que lo hacía con Juan, la misma que me decía que mantuviera la casa impecable para que mi marido no buscara distracciones fuera. La misma que sonreía cada domingo con su voz suave y sus frases piadosas, para luego enviarle mensajes a Anita como: todavía puedo saborearte, o tus manos me hacen olvidar que soy pastora, solo quiero ser tuya. Era una infidelidad, sí, pero también era la peor de las hipocresías. La iglesia que se llenaba la boca hablando del pecado, ocultaba un secreto que olía a podredumbre. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante. Una notificación. Un martes por la tarde. Yo había vuelto a casa antes del trabajo por un fuerte dolor de cabeza. Anita me dijo que iba a una reunión de hombres en la iglesia y regresaría pronto. En la cocina, su móvil vibraba una y otra vez, boca abajo sobre la mesa. La cuarta vez que sonó, no pude resistirme. Lo tomé sin intención clara de espiar. Lo desbloqueé casi por reflejo, porque conocía el patrón, aunque jamás lo había usado. Nunca lo necesité. Hasta ese día. Y entonces, lo que vi en la pantalla me quitó el aire. Esa tarde todo cambió. Algo dentro de mí me empujó a abrir el móvil, y ahí estaba, un mensaje en la pantalla, como una bofetada. Esta noche soñé contigo, me desperté empapada. Durante unos segundos quise creer que era un error, un spam, un número equivocado. Pero al abrir el chat, la verdad me atravesó sin compasión. El remitente no era un desconocido, era Juan. Y lo que vi después fue mucho peor de lo que mi mente estaba preparada para soportar. Había fotos suyas, fotos que en 10 años de matrimonio yo jamás me habría atrevido a enviar. Audios de Anita respondiendo con palabras que tuve que escuchar con los auriculares a medio sacar, porque me dolían los oídos, me dolía el alma. No eran mensajes aislados, eran conversaciones explícitas, íntimas, constantes. Y lo peor, fechadas desde hacía más de un año. Me senté en la silla, las manos temblando.
No lloré, no todavía. Abrí el móvil, hice captura tras captura. Guardé cada imagen en mi nube privada y borré cualquier rastro de navegación. Cuando terminé, dejé el teléfono en el mismo sitio donde lo había encontrado. Entré al baño, vomité, me lavé la cara y me miré al espejo. Allí mismo me juré algo. Esto no acabaría en una discusión en casa, ni en un divorcio silencioso, ni en una sesión hipócrita con el mismo pastor que seguramente ya lo sabía. No, ellos no iban a seguir paseándose por la iglesia, como si fueran ejemplos de fe y virtud. Si el propio templo predicaba que el pecado debía ser expuesto, entonces sería allí donde se conocería toda la verdad. Pasaron 6 semanas, 6 eternas semanas en las que cada día era un teatro milimétricamente calculado. Yo me convertí en actriz de mi propia vida. Desayunos preparados, sonrisas amables, conversaciones cortas. Nada en mi voz revelaba la rabia que me devoraba por dentro. Anita, en cambio, parecía más relajado que nunca. Había días en los que estaba casi eufórico, como si su doble vida le diera energía extra. Incluso se mostraba más cariñoso en pequeños gestos. Un beso en la frente, un abrazo rápido. Yo recibía esas muestras como quien recibe flores que esconden veneno. Sabía perfectamente fingir la sonrisa. Ya no necesitaba su honestidad. No iba a gritarle. No iba a pedirle explicaciones. Su castigo sería público. Durante esas semanas, me dediqué a observar la iglesia como nunca antes. No como creyente, sino como estratega. Cada rincón se convirtió en parte de un mapa secreto en mi cabeza. Me ofrecí como voluntaria en el equipo técnico, con la excusa de que en el trabajo había recibido formación sobre software de presentaciones. Lo dije con modestia, como si solo quisiera ayudar. Y coló. Con ese acceso aprendí lo necesario. Descubrí cómo se cargaban los archivos, qué se revisaba cada viernes, quién supervisaba el contenido y cómo funcionaba el proyector. Y lo más importante, que podía activarse también de forma remota, si el archivo estaba sincronizado con el sistema interno. Era la ventana perfecta. Mientras todos pensaban que yo seguía siendo la esposa devota, yo planeaba cada paso de mi exposición. No era venganza impulsiva, era un juicio calculado. No sería yo quien gritara. Serían sus propios mensajes los que hablarían por ellos. Y sería en el mismo altar donde tantas veces hablaron de santidad, donde la congregación conocería la verdad. Mientras afinaba mi plan, empecé a observar con más atención a quienes me rodeaban en la iglesia. No para contarles la verdad todavía, sino para medir quiénes eran los más críticos, los que podían convertirse en aliados silenciosos cuando todo saliera a la luz. Una de ellas fue Clara, la directora del coro, una mujer de carácter fuerte, de esas cuya voz, aun cuando calla, pesa en la sala. En varias ocasiones había lanzado comentarios sobre la excesiva cercanía entre Anita y la hermana Juan. Nunca me lo dijo de frente, pero cuando, entre risas fingidas, mencioné que Anita se pasaba demasiado tiempo en la oficina pastoral, ella bajó la mirada y murmuró: «No eres la única que lo ha notado». Ese gesto me bastó para entender que mis sospechas no estaban solo en mi cabeza. También hablé con Mateo, un joven encargado de logística, siempre dispuesto a ayudar. Él me dio un detalle clave. Nadie revisaba a fondo los archivos, si ya estaban en la carpeta etiquetada como lectura dominical. Solo era cuestión de poner el nombre correcto y subir el archivo antes del sábado. El sistema lo reproducía de forma automática. Ese dato, sencillo para cualquiera, para mí fue oro puro. Mientras tanto, Anita seguía con su rutina. 2 veces por semana desaparecía con la excusa de reuniones de discipulado. Yo ya sabía por los mensajes recientes que esas supuestas reuniones terminaban en la oficina del reverendo Calvel, convertida en su escondite privado con Juan. Los mensajes eran cada vez más atrevidos, casi desafiantes, como si se creyeran intocables. Ella le escribía: «La forma en que me tomaste hoy me hizo sentir libre». Y él respondía con audios donde usaba un tono
que jamás en 10 años había usado conmigo, un tono que me resultaba irreconocible. Mientras leía aquellas palabras, me preguntaba qué clase de justificación moral se inventaban para vivir esa farsa sin remordimientos. Quizás se convencían de que el amor lo perdona todo, incluso destrozar 2 hogares. O quizás simplemente les resultaba más fácil ocultarse detrás de una Biblia y fingir que no habría consecuencias. Pero las habría. Yo estaba dispuesta a que las hubiera. Armé una presentación con cada uno de los mensajes que había guardado. Diapositivas sencillas, fondo blanco, texto negro, la captura bien centrada. Incluí fechas, horas y hasta los nombres de los archivos de audio, aunque no tenía intención de reproducirlos. No hacía falta. Con leer las palabras bastaba. Y para que el golpe fuera más fuerte, intercalé esos mensajes con los versículos que siempre se usaban para hablar de matrimonio y fidelidad. Por ejemplo, junto al pasaje, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, aparecía la frase de Anita, me haces olvidar que soy esposo, o al lado de el hecho matrimonial sea sin mancilla, brillaba en la pantalla el mensaje de Juan, aún tengo marcas tuyas en las piernas. Ellos mismos se habían escrito su condena. Yo solo me encargaría de mostrarla. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Se anunció el gran evento del mes, el Domingo de la Familia. Un servicio especial, con más de 400 asistentes, entre ellos invitados de congregaciones vecinas. Y la lectura de ese día trataría precisamente sobre la fidelidad en el hogar. ¿Quién había sido elegida para exhortar a las mujeres sobre cómo construir un matrimonio sólido? Juan. Sí, la misma Juan que le confesaba a mi esposo que su aliento era mejor que cualquier oración. Cuando lo supe, no pude contener la risa. Estaba en la cocina, horneando un pastel de zanahoria, y solté una carcajada que me salió amarga y liberadora al mismo tiempo. Ya no tenía lágrimas. Ahora solo tenía un propósito. Si ellos disfrazaban la mentira de virtud, yo iba a vestir la verdad de revelación. El altar, ese lugar donde Anita y Juan fingían ser santos, muy pronto se convertiría en el escenario donde sus máscaras caerían bajo la luz del proyector. Yo ya no iba a orar por ellos. Mi venganza no necesitaba gritos ni discusiones. Solo bastaba con leer, en silencio, lo que ellos mismos habían escrito. Habían pasado algo más de 2 meses desde que tomé la decisión de no permitir que todo quedara como un problema doméstico más, de esos que en la iglesia suelen barrer bajo la alfombra, con un par de oraciones y la promesa de sanar en Cristo. No, yo no iba a cargar con la culpa ni con la vergüenza. Si ellos se habían atrevido a convertir la fe en una farsa, entonces la verdad saldría a la luz en el mismo templo donde jugaban a ser ejemplos de virtud. Para ese entonces, mi archivo ya era demoledor. No solo mensajes pasionales, sino audios donde la voz de Juan, entre jadeos y risas, describía escenas que harían sonrojar al más descarado. Fotos de Anita tomadas dentro de la propia iglesia, en la oficina pastoral, en los baños privados del segundo piso. Cada detalle era una prueba no solo de su traición hacia mí, sino de su desprecio absoluto por la comunidad que confiaba en ellos. Pero lo que más me golpeó no fueron esas imágenes ni esas frases ardientes. Fue leer cómo hablaban de mí. En un mensaje Juan escribió: «Ella se ve tan pequeña a tu lado como si te quedara grande, como si no supiera ni siquiera cómo tocarte». Y Anita respondió: «No lo sabe, Juan, no como tú». Recuerdo el frío recorriéndome las manos, el estómago encogido, la garganta cerrada. Y sin embargo, no lloré. Ya no había espacio para lágrimas, solo quedaba ejecutar el plan. Durante esas semanas me convertí en la mujer más amable, puntual y servicial del equipo de medios. Nunca llevé tanto café, nunca sonreí tanto. Nunca me ofrecí tantas veces a realizar tareas aburridas como limpiar cables o etiquetar memorias USB. Y con cada gesto me ganaba su confianza. Poco a poco, el acceso que necesitaba era mío.
Mientras ellos creían que yo seguía siendo la esposa dócil y obediente, yo solo contaba los días para el domingo de la familia. En la penúltima reunión de coordinación se repartieron los roles. Anita leería la introducción del sermón sobre Efesios, Juan daría su exhortación a las mujeres, y el proyector se usaría para ilustrar los pasajes bíblicos en tiempo real. Yo, con mi tono modesto y mi interés en ayudar, me ofrecí para organizar y cargar todas las presentaciones. Nadie dudó de mí, ni siquiera Anita, que con una sonrisa dijo: «Excelente idea, amor». No sabía que acababa de firmar su propia sentencia pública. En la intimidad de mi habitación, con la puerta cerrada y la televisión encendida para disimular cualquier ruido, empecé a preparar el archivo final. Usé los mismos colores institucionales, la misma tipografía, el mismo diseño de siempre. Todo parecía normal. Pero entre los versículos sobre fidelidad y santidad, fui intercalando sus mensajes. Los organicé por temas, los más explícitos acompañados de pasajes sobre pureza. Las frases de deseo ocultas tras versículos sobre santidad. El contraste era brutal, imposible de ignorar. No necesitaba añadir nada más. Ellos se habían condenado solos. Los mensajes más hirientes los reservé para después de cada lectura sobre el amor conyugal. Cada frase, cada imagen, cada captura fue colocada con un orden quirúrgico, imposible de negar. No eran rumores, no eran inventos, eran sus propias palabras, solo que esta vez no aparecerían en la pantalla de un teléfono, sino proyectadas en el templo que ellos mismos habían manchado con su hipocresía. Tomé precauciones, hice varias copias, una en la memoria principal que usaría el día del evento, otra en mi nube privada, y una más en una USB escondida entre las páginas de un himnario olvidado en el garaje. No podía arriesgarme a que un descuido técnico destruyera meses de preparación. Incluso empecé a imprimir el material, no para exponerlo públicamente, sino para entregárselo al reverendo Calvel, en cuanto el caos se desatara. No sabía si él era cómplice o ingenuo, pero no podía dejar cabos sueltos. Las pruebas estaban acompañadas de fechas, nombres, horarios y referencias a los días en que supuestamente Anita y Juan estaban en consejería. Cada detalle importaba. Si la verdad iba a ser revelada, debía hacerlo con el mismo orden que un sermón. Mientras tanto, en casa, yo seguía siendo la esposa perfecta. Preparaba cenas, doblaba la ropa, rezaba en voz alta antes de dormir. Anita no sospechaba nada. A veces incluso llegaba a abrazarme con un cariño impostado, y yo le devolvía una sonrisa calculada. En las misas, me atreví a mirar a Juan directamente a los ojos durante el beso de la paz. Por dentro sentía hervir la sangre, pero mi rostro no mostraba nada. En una ocasión me abrazó más tiempo de lo normal y me susurró: «Anita es tan afortunado de tenerte». Casi solté una carcajada. No por halago, sino por lo grotesco de la mentira. Parecía un demonio disfrazado de santa dominical. Mi plan ya no era solo personal. No se trataba únicamente de hacerlos pagar por lo que me habían hecho a mí. Se trataba de desenmascarar la doble moral, que durante años se había protegido detrás de rezos y sonrisas. La iglesia merecía saber a quiénes estaba elevando como modelos. Las esposas debían descubrir que los consejos de Juan eran palabras podridas desde su origen. Los hombres tenían derecho a saber que Anita no era un líder espiritual, sino un mentiroso que usaba el púlpito como tapadera. Y yo tenía derecho a dejar de fingir, no con gritos, no con lágrimas, sino con algo mucho más limpio, irreversible y devastador. La verdad, proyectada en pantalla grande, en alta definición, frente a Dios y frente a todos. La fecha estaba marcada. Solo faltaban los últimos ensayos técnicos y una oración, no para pedir fuerza, sino para contener la sonrisa el día que todo saliera exactamente como lo había planeado. Faltaban exactamente 3 días para el evento más importante del calendario litúrgico local. La iglesia entera se movía como un reloj.
Los niños ensayaban su coro infantil. Las mujeres del comité de decoración colgaban guirnaldas de flores artificiales. La responsable de repostería repartía cupcakes decorados con versículos. El ambiente era festivo, cargado de expectativa. Anita estaba especialmente animado. Hablaba más alto de lo normal. Ofrecía abrazos a todos. Se mostraba como un líder cercano, generoso, afectuoso. La ironía era insoportable. Cuanto más sonreía, más cerca estaba de su ruina. Juan, por su parte, mantenía su calma estudiada. Una sonrisa impecable, un porte de primera dama de campaña mezclado con madre espiritual. Pero yo ya conocía la verdad que se escondía tras esa máscara. La forma en que jugaba con su cabello al cruzarse con Anita. Las miradas silenciosas que compartían de camino a la oficina pastoral. Gestos pequeños, pero suficientes para confirmar lo que ya estaba escrito en sus mensajes. Todo estaba listo. Solo faltaba el escenario. Las sonrisas disimuladas, las miradas furtivas, los silencios demasiado largos. Para cualquiera podían parecer gestos triviales. Para mí, en cambio, eran la confirmación diaria de su descaro. Yo observaba como espectadora privilegiada, consciente de que la función estaba a punto de terminar y que yo sería quien bajara el telón. Propuse encargarme de la prueba técnica del viernes. Lo presenté como un gesto de prudencia, para evitar fallos en el gran evento. Nadie se opuso. Todos agradecieron mi responsabilidad. Después de semanas cultivando la imagen de voluntaria ejemplar, no había motivo para desconfiar de mí, ni siquiera Juan. Aquel viernes pasé horas en la cabina, ajustando micrófonos, comprobando conexiones, revisando la secuencia de los versículos y verificando que el proyector reconociera el archivo oficial. Esa versión, la que todos habían revisado, era un espectáculo pulido. Diapositivas coloridas con citas bíblicas, música suave y la voz grabada de una hermana leyendo la introducción. La fachada perfecta. La verdadera presentación seguía en mi bolsillo, en una pequeña memoria USB oculta en el forro de mi chaqueta. Cada vez que mi mano rozaba su contorno, un escalofrío me recorría el cuerpo. No era miedo. Era la tranquilidad de saber que la verdad estaba a salvo y lista para salir a la luz. Cuando el resto del equipo se marchó, me quedé sola en el templo. No apagué todas las luces. Dejé encendidos los focos centrales, que bañaban el altar con una claridad tenue. Me senté en la primera fila, en el mismo banco donde tantas veces había suplicado por mi matrimonio, pidiendo paciencia, amor, fortaleza. Recordé esas oraciones y me pregunté si alguna vez tuvieron respuesta, o si cada una había rebotado contra un techo ocupado por la mentira. Tras unos minutos en silencio, me levanté decidida. Entré de nuevo a la cabina, conecté la memoria y añadí mi archivo al sistema. No eliminé la versión oficial, simplemente inserté una copia con un nombre neutro, tan anodino que no levantaría sospechas. Efesios, extra, final 2.pptx. Aparentaba ser un simple respaldo, pero era en realidad el verdadero protagonista de la historia. Lo programé con precisión quirúrgica. En el minuto 14 de la presentación, justo al terminar la lectura de Anita sobre el esposo que ama a su mujer, como a su propio cuerpo, se activaría automáticamente mi archivo. Desde ese instante, la máquina trabajaría sola. Cada 5 segundos aparecería una nueva diapositiva. Cada una, un golpe certero. Revisé el plan varias veces. Todo funcionaba a la perfección. El sistema obedecía sin fallos. Vi proyectarse los primeros versículos de prueba, y después, como si fuera parte de la liturgia, surgió en letras grandes la primera captura. Me cuesta sentarme y recordar lo de anoche. Me quedé inmóvil, contemplando la pantalla en medio de la iglesia vacía. El altar brillaba con una calma solemne, y aquellas palabras, expuestas como si fueran doctrina, parecían un juicio divino. Sentí un estremecimiento, no de duda, sino de certeza. El domingo, esa iglesia jamás volvería a ser la misma.
Guardé todo con la misma meticulosidad con la que había planeado cada paso. La memoria USB principal la envolví en un pañuelo y la escondí dentro de una cajita pequeña, oculta en un bolso que apenas usaba en ocasiones formales. Nada podía quedar al azar. Ningún archivo mal cargado, ningún error de formato, ningún cable suelto. Incluso había dejado una segunda copia escondida entre cajas de adornos navideños en el almacén de la iglesia, un lugar al que nadie se acercaría hasta diciembre. La previsión se había convertido en mi escudo, la paciencia en mi arma más afilada. Esa noche, de vuelta en casa, cenamos en silencio. Anita hablaba emocionado del evento, la multitud que llenaría el templo, el honor que el reverendo le había dado al asignarle la introducción, lo feliz que estaba Juan por predicar a las mujeres sobre la fidelidad. Yo asentía, jugaba con los cubiertos y sonreía lo justo, aunque por dentro cada palabra suya me provocaba repulsión. No quería que muriera, quería algo mucho peor, que lo vieran tal como era, sin trajes, sin títulos, sin máscaras. Solo él, expuesto frente a todos, reducido a sus propias miserias. Quedaban apenas 48 horas, y yo lo sabía. No era un simple momento que esperaba, era un momento que me pertenecía. El domingo amaneció con un sol insultantemente radiante. El cielo despejado, los pájaros cantando a coro, una brisa fresca entrando por la ventana. Todo parecía sacado de una postal celestial. Si no hubiera sabido lo que estaba a punto de ocurrir, habría pensado que era un día bendecido. Anita se levantó antes que yo. Lo escuché tararear un himno mientras preparaba café en la cocina. Incluso silbaba, como si su vida fuera ligera, limpia, perfecta. Yo permanecí unos minutos más en la cama, repasando mentalmente cada paso del plan. Los archivos, los nombres, los temporizadores. No había espacio para fallos. Tenía que seguir interpretando el papel que llevaba meses representando. La esposa dulce, tranquila, devota. Con una diferencia. Esa mañana mi sonrisa ya no era de resignación. Era de satisfacción contenida. Me preparé con la precisión de una actriz antes de la escena final. Elegí un vestido sobrio, azul marino, y me hice una trenza suelta. Un maquillaje discreto. El bolso negro con la memoria dentro, como si cargara algo tan simple como un pintalabios. Cuando bajé, Anita me dijo que me veía hermosa. Yo respondí con un gracias, suave, convincente, y dejé que me besara en la frente con esa ternura tibia que antes confundía con amor y que ahora solo podía interpretar como cinismo. La iglesia estaba abarrotada desde media hora antes. Habían colocado sillas adicionales. Las familias mayores se acomodaban en las primeras filas y las madres con bebés ocupaban la parte trasera. Los niños del coro corrían por los pasillos con sus túnicas blancas, riendo nerviosos. Las líderes del comité de mujeres repartían programas impresos con el orden del día. Todos murmuraban lo bendecidos que se sentían de estar presentes en la cita más esperada del año. Juan se paseaba por el templo como si fuese la anfitriona de una boda. Su sonrisa impecable, los abrazos estratégicos, las palmaditas en la espalda, las preguntas dulces a las hermanas mayores sobre sus nietos, la calidez ensayada con los nuevos miembros. Todo era una representación perfecta. Incluso me saludó a mí con ese tono afectado de complicidad y los ojos brillantes de falsa humildad. Yo, por fuera, respondí como siempre. Por dentro, sabía que faltaban solo minutos para que aquella sonrisa suya se derritiera bajo la luz del proyector. Juan se acercó antes de que empezara el servicio y me dijo que esperaba que mis palabras de cierre fueran tan inspiradoras como siempre. Yo la miré con serenidad y respondí: va a ser un mensaje muy claro. Ella sonrió, sin captar el doble sentido. A las 11 en punto comenzó la música. El piano y los violines llenaron el aire con un preludio solemne, mientras la gente se acomodaba en silencio. Después llegaron los anuncios de costumbre, la oración inicial,
Y finalmente el reverendo Calvel subió al púlpito. Habló de la familia, de la fidelidad como cimiento del hogar cristiano, de la necesidad de renovar los votos invisibles que unían a la comunidad. Sus palabras fueron breves, pero tan emotivas que algunos aplaudieron entre lágrimas. Todo parecía perfecto. El siguiente en ser llamado fue Anita. Caminó con aplomo hacia el atril, la Biblia bajo el brazo, la sonrisa ensayada, el traje impecable. Saludó a la congregación con un gesto humilde y comenzó a leer Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El eco de su voz resonó solemne. La gente asentía, murmuraba, amén, tomaba notas. Yo, desde la cabina técnica, mantenía los ojos en el temporizador. El sistema había reconocido mi archivo como respaldo oficial, y la cuenta regresiva avanzaba sin fallos. Sabía que, en cuestión de segundos, la verdad empezaría a desplegarse en la pantalla. Nadie podría detenerlo sin apagar toda la electricidad del templo, y nadie haría algo tan drástico sin entender primero qué pasaba. Cuando Anita terminó su lectura y descendió del altar, todo siguió en apariencia normal. El siguiente versículo apareció en pantalla, y entonces Juan se levantó. Caminó hasta el atril con su compostura habitual. Sonrió como madre espiritual y declaró: El Señor ha puesto en mi corazón un mensaje para las esposas, una palabra sobre cómo construir matrimonios firmes en tiempos de dificultad. Su voz se escuchaba segura, dulce, como si creyera cada sílaba que pronunciaba. Pero justo cuando abrió la boca para continuar, el proyector cambió. En letras grandes, negras sobre blanco, apareció un mensaje de texto con fecha y hora. Tu lengua me hizo sentir a Dios de una manera que nunca imaginé. Quiero repetirlo esta noche. El nombre de Juan, claramente visible. Un murmullo recorrió las bancas. Al principio, algunos pensaron que era un error técnico. Otros se quedaron paralizados. Juan parpadeó, desconcertada, y giró hacia la cabina buscando explicaciones. Yo no me moví. La siguiente diapositiva apareció. Una foto de Anita en la oficina pastoral, con la camisa desabrochada, y una sonrisa cómplice hacia la cámara. Después un extracto de audio transcrito en pantalla. Lo de ayer en el baño me hizo olvidar quién era. Luego otra imagen, otro mensaje y otro. Versículos bíblicos intercalados con frases que los traicionaban. La presentación avanzaba sola, implacable. Cada 5 segundos una nueva herida abierta. El murmullo se convirtió en gritos, sollozos, oraciones en voz alta. Algunos se levantaron y cerraron los ojos, como si rezar pudiera borrar lo que estaban viendo. Una mujer comenzó a clamar al cielo, mientras un hombre intentaba desesperado desconectar la proyección. Pero el sistema estaba bloqueado. La verdad seguía apareciendo, sin que nadie pudiera detenerla. Juan retrocedió un paso. El micrófono seguía abierto, amplificando su respiración entrecortada. Anita se levantó de su asiento y, con la cara desencajada, empezó a caminar hacia la cabina, gritando mi nombre con una voz que jamás había usado ni en las oraciones más dramáticas. Pero no llegó lejos. 4 diáconos, hombres que durante años lo habían admirado, se le interpusieron en medio del pasillo. Cuando intentó avanzar a la fuerza, uno lo empujó hacia atrás. El reverendo Calvel seguía sentado, la Biblia abierta sobre sus rodillas, los ojos fijos en el suelo. No dijo nada, no hizo nada. Nadie los defendió. La presentación concluyó con una última diapositiva, un versículo proyectado en letras gigantes, que resonó como un veredicto final. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. La última diapositiva proyectó Lucas 12:2. Y entonces, la pantalla se apagó. El silencio que se extendió en el templo fue tan pesado que dolía. Nadie respiraba. Yo salí por la puerta lateral de la cabina, sin girar la cabeza, sin decir una sola palabra. Caminé hasta el aparcamiento,
Abrí el coche y al cerrar la puerta, respiré como si hubiera pasado años conteniendo el aire. El cielo seguía claro, el sol seguía brillando, pero por primera vez en meses ya no tenía que fingir nada. Han pasado algo más de 3 meses desde aquel domingo. Recuerdo las voces apagadas que resonaban tras de mí cuando dejé el templo vacío, las ventanas abiertas dejando entrar un aire que ya no olía a solemnidad, sino a escándalo imposible de ocultar. Desde entonces mi vida no ha sido fácil, pero ha sido mía. No siempre me he sentido en paz, pero sí con algo más valioso: dignidad. Aprendí a caminar erguida, sin cargar culpas ajenas ni pecados inventados para mí. El efecto fue inmediato. Esa misma tarde, la junta directiva de la iglesia se reunió de emergencia. Me lo contó Clara, la directora del coro. El servicio de la tarde se canceló. No hubo prédica, ni oración comunitaria, ni comida fraterna. El templo cerró sus puertas temprano. Al día siguiente, la página oficial publicó un comunicado breve. El diácono Anita y la hermana Juan quedan suspendidos temporalmente de sus funciones por motivos personales que serán evaluados por el comité disciplinario. Palabras tibias, demasiado suaves, pero para quienes estuvieron allí no hacían falta explicaciones. Todos recordaban la cara desencajada de Anita intentando llegar a la cabina y la forma en que Juan retrocedió tambaleante en el atril. Esa imagen era imborrable. Durante semanas, ninguno de los dos apareció en público. Juan, según supe, se refugió en casa de una hermana mayor en Savannah. El reverendo Calvel, hundido en un silencio incómodo, reapareció 3 semanas más tarde. Volvió a predicar, pero ya no era el mismo. Su voz había perdido autoridad. Sus ojos ya no brillaban con la seguridad de antes. La primera fila, donde solían sentarse las familias más devotas, empezó a vaciarse. Aunque nunca habló en público de la caída de su esposa, todos sabían que su liderazgo estaba roto. Muchas familias se mudaron a congregaciones vecinas, otras abandonaron por completo la iglesia. Yo no volví. Esa misma semana dejé de asistir. No acepté las llamadas, no contesté mensajes. No necesitaba oraciones ni consejos. Lo que había hecho no fue un arranque de ira, ni un impulso pasajero. Fue un acto pensado, medido, inevitable. Era justicia. Era la única respuesta posible a un abuso prolongado de confianza, de fe y de poder. Me mudé poco después. Metí mis cosas en cajas, alquilé un piso pequeño cerca de mi trabajo y empecé de nuevo. Con la ayuda de mi abogado presenté la demanda de divorcio. Las pruebas eran irrefutables: fotos, capturas de pantalla, fechas, documentos certificados. No había resquicio para excusas. Anita intentó negociar. Me llamó una sola vez y contesté. Su voz estaba rota, no por dolor, sino por miedo. Me dijo que su vida estaba destrozada, que no podía caminar por la calle sin sentir las miradas, que lo habían expulsado del programa pastoral, que no encontraba empleo porque todos conocían el video. Lo escuché en silencio, y al colgar, entendí que no necesitaba añadir nada más. Mi parte estaba cumplida. Cuando Anita me llamó aquella única vez, le respondí con calma. Le dije que nunca existió un video, solo imágenes y palabras suyas. Le aclaré que yo no lo había traicionado, que lo único que hice fue dejar de cubrirlo, que si alguna vez quiso compasión debió buscarla antes de desnudar su lealtad en el despacho de un pastor casado. Se quedó en silencio y colgó. Días después supe que se había marchado a casa de su madre, en otro estado. No volvió a aparecer por la iglesia. Nadie preguntó por él. Nadie pidió orar por él. Pasó de ser la gran promesa del ministerio a convertirse en un ejemplo de advertencia que todos preferían borrar de la memoria colectiva. De Juan también llegaron rumores. Intentó acercarse a algunas hermanas, hablando de una crisis espiritual y pidiendo una segunda oportunidad, pero nadie la escuchó, porque no fue un tropiezo ni un error aislado. Fue traición calculada.
Fue manipular mientras se vestía de consejera. Fue tocar lo ajeno mientras predicaba silencio y obediencia. Fue usar la fe como disfraz para esconder un deseo egoísta. Y eso, en una comunidad que cree en la restauración, pero que también entiende la gravedad de la mentira, no podía perdonarse. El divorcio se resolvió rápido. Mis abogados cerraron el proceso sin complicaciones. Me quedé con el coche, con mis ahorros y con la mitad de los bienes compartidos. No quise la casa. Esa casa ya estaba manchada de secretos y excusas. Firmé, recogí lo necesario y me mudé. Compré muebles nuevos, pinté las paredes, planté lavanda en la entrada. Cada mañana al salir, paso mi mano por esas hojas moradas para recordarme que incluso lo que parece seco puede volver a florecer si se le da espacio. Hoy asisto a una iglesia pequeña, sin pretensiones ni jerarquías disfrazadas de espiritualidad. Allí nadie compite por rezar más fuerte, nadie busca reconocimiento por memorizar salmos, nadie me pregunta por mi pasado. Me siento en la tercera fila, canto bajito, y cuando alguien habla de perdón, me permito guardar silencio. Porque el perdón no es una obligación automática, es una elección que a veces llega despacio, sin abrazos ni reconciliaciones. A veces perdonar es simplemente dejar que el tiempo haga lo suyo, hasta que el recuerdo ya no te quiebre la voz. No hice lo que hice por odio ni por venganza, lo hice por respeto a mí misma. La exposición pública que mostré aquel domingo no fue un capricho disfrazado de justicia, fue justicia real. La única que merecía una mujer que no rompió sus votos, pero que fue despreciada por quienes se proclamaban santos, mientras se arrastraban en la mentira. Si pudiera retroceder, no cambiaría nada. No borraría ninguna diapositiva. No detendría ni un segundo de aquella proyección, porque aquel domingo no se predicó un sermón, se reveló la verdad. Y no existe versículo más poderoso que el que se vive sin miedo. Yo lo viví, y ahora por fin duermo en paz,